El gobierno de Haití prolongó por un mes el estado de emergencia en el departamento del oeste, que incluye la capital Puerto Príncipe. Esto en medio de la grave crisis de violencia. Fuentes del Ejecutivo señalaron que una eventual extensión del toque de queda se aplicará según las necesidades. Se cumplen 5 meses desde el ataque de Hamás contra Israel, que dejó 1.200 muertos y desató la ofensiva israelí en Gaza. A días del inicio del Ramadán no hay un acuerdo de cese del fuego a la vista. La cifra de palestinos fallecidos supera los 30.800. Entró en vigencia la nueva normativa antimonopolio de la Unión Europea. La ley tiene como propósito establecer controles a las grandes plataformas digitales. Entre otros, la legislación determina que empresas como Apple y Google tendrán que permitir que sus clientes puedan descargar las aplicaciones de la competencia. Tenemos análisis. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Comenzamos en Haití, donde la crisis de violencia que embarga al país llevó al gobierno a extender el estado de emergencia en el departamento del oeste durante un mes. Es en este territorio donde se encuentra la capital, Puerto Príncipe, una de las zonas más golpeadas por la violencia de las pandillas. En medio de la tensión, Naciones Unidas alertó que el sistema de salud de la nación está a punto de colapsar, mientras que el gobierno de República Dominicana decidió enviar tropas a la frontera ante la creciente ola de violencia en el territorio haitiano. Los representantes de las Fuerzas Armadas Dominicanas informaron al Consejo que la vigilancia en la frontera fue reforzada con el traslado de personal y equipo adicional necesarios para garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio nacional. Es fundamental destacar que la República Dominicana mantiene la disposición a seguir cooperando con la comunidad internacional para facilitar el retorno de Haití a la normalidad. No obstante, es imperativo que cualquier acción adoptada no comprometa nuestra seguridad nacional. Cambiamos de tema y vamos a la Franja de Gaza, cuando se cumplen 5 meses desde el ataque de Hamás, que dejó 1.200 muertos en Israel y desató la guerra en el enclave palestino. Una fecha que llega marcada por la falta de acuerdos para lograr un eventual cese del fuego. En las últimas horas, la delegación de Hamás abandonó el Cairo y los mediadores anunciaron que los diálogos se reiniciarán la próxima semana, con el objetivo de lograr un pacto para antes del inicio del mes sagrado del Ramadán. Un acuerdo esperado por parte de las familias de los cerca de 130 rehenes que aún se encuentran en poder de Hamás. 5 meses de guerra, 5 meses de infierno para las familias de los rehenes en Gaza. Israel cree que 130 personas raptadas el 7 de octubre siguen en poder de Hamás. Al menos 31 de ellas habrían muerto. El jueves, en la Embajada israelí de Londres, los familiares suplicaron un acuerdo de alto el fuego. No son solo un cartel. Son la familia de alguien, son nuestra familia. Al final tenemos que presionarlos para que hagan lo humanitario y acepten el acuerdo humanitario que está sobre la mesa. Entre los rehenes que siguen desaparecidos hay soldados, mujeres y 2 niños pequeños. A la urgencia de las familias se suma un informe de la ONU publicado el lunes que afirma que algunos rehenes han sido violados y torturados. France 24 habló con la funcionaria de la ONU que dirigió la misión. Tenemos motivos razonables para creer, basándonos en la información que recibimos de primera mano de los rehenes liberados, que esta violencia sexual podría seguir produciéndose. Durante semanas, Estados Unidos, Qatar y Egipto han intentado negociar un acuerdo por el que Hamás liberaría hasta 40 rehenes a cambio de un alto el fuego de 6 semanas, pero las conversaciones no han logrado ningún avance. Al sentirse ignoradas por el gobierno israelí, algunas familias han llevado sus peticiones al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y otros legisladores estadounidenses. Estamos aquí para hacer un llamamiento al presidente de Estados Unidos, Biden, para que nos ayude a doblarle las manos al gobierno israelí, al primer ministro de Israel, para que se decida a poner fin a esta pesadilla y traiga a los rehenes a casa. Un punto conflictivo en las negociaciones, Israel quiere saber qué rehenes siguen vivos. Hamás afirma que obtener esta información es imposible durante los combates. Además, que algunos de estos rehenes fueron capturados o vendidos a otros grupos islamistas. Estos meses de ofensiva israelí en la Franja de Gaza han dejado más de 30.800 palestinos muertos. Justamente este jueves, habitantes de Rafah llevaron a cabo un entierro masivo en una fosa común de personas que han muerto por los ataques. Al menos 49 palestinos fueron sepultados. Esto mientras que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró que continuará con su ofensiva pese a la presión internacional.
No vemos ninguna esperanza ni seguridad ni nada más. Llevamos 5 o 6 meses sufriendo, sentimos un profundo nivel de desesperación. Queremos una solución. Todos los días traen gente, mártires, excavan fosas comunes. Seguro que el mundo está mirando, todos los musulmanes están mirando, todo el mundo árabe está viendo las luchas que estamos experimentando. Este jueves se produjo una nueva entrega de ayuda humanitaria lanzada en paracaídas a la Franja de Gaza. Emiratos Árabes Unidos y Egipto fueron los promotores de los lanzamientos luego de que Estados Unidos y Jordania realizaran entregas similares. Esto en medio de la crítica situación humanitaria que viven los palestinos en el enclave, agravada por la falta de suministros médicos. Vamos a la Unión Europea porque a partir de hoy empresas como Apple, Google, Microsoft o ByteDance tendrán que cumplir con la nueva ley antimonopolio con la que Bruselas busca establecer controles a las grandes plataformas. Para analizar los alcances de la normativa conectamos con Iago Moreno, él es especialista en política digital y regulación de plataformas. Bienvenido a France 24. Primero quisiera que nos explicara a qué están obligadas ahora las grandes tecnológicas con la entrada en vigor de esta ley. Bueno, hablamos de una legislación pionera que básicamente lo que intenta es, por un lado, que las plataformas no puedan seguir fortaleciendo su posición de primacía hasta consolidar monopolios, ¿no?, en los servicios y en los mercados que regulan. Por el otro lado, que tengan que cumplir con una regulación mínima que proteja los derechos de los usuarios y de los consumidores. Y por el otro, que, por ejemplo, en cuestiones tan sensibles como puede ser la desinformación o la injerencia extranjera en procesos electorales europeos, las plataformas tengan que colaborar de forma obligatoria y transparente con las instituciones para evitar que se produzcan errores como los que hemos visto durante la última década. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta esta ley para establecer controles a las plataformas y a qué sanciones se enfrentan las empresas que incumplan la normativa? Bueno, por un lado se ha dado tiempo a las propias empresas, a las plataformas digitales para que construyan, digamos, una serie de mecanismos internos con los cuales supervisar sus propias actividades a la altura que se espera de ellos en este momento, ¿no? Un proceso que precisamente es de lo que estamos hablando ahora, ¿no?, de que hoy, 7 de marzo, las plataformas tenían que informar a la Comisión Europea de cuáles han sido las medidas que han tomado para ello. Pero a la vez también son las propias instituciones, tanto de los Estados miembros como de la Unión Europea, las cuales han construido un sistema que implica a casi 200 trabajadores para comenzar a escrutinar mejor lo que las plataformas hacen, ¿no? Este conjunto de mecanismos se supone que tanto por la parte privada como la parte institucional pues va a hacer que pueda colaborar mejor y que sobre todo hay unas reglas a las cuales atenerse, con multas y sanciones que pueden llegar a ser muy elevadas. Por ejemplo, el caso de Apple, ¿no?, al cual se puso una multa, creo recordar que era de 1.000 millones, de 18 millones de euros por violar la ley de mercados digitales. Sí, fue 1.840 millones de euros. Le pregunto, en la práctica, ¿cómo se verán beneficiados los usuarios? Bueno, en la medida en la que la ley consiga realmente alcanzar los objetivos que se ha planteado, los usuarios, tanto como votantes, por ejemplo, en un proceso electoral en el cual, en teoría, deberían recibir menos desinformación, menos discurso de odio, menos manipulación digital por parte de los actores que hasta ahora actuaban impunemente, como consumidores también, ¿no?, digamos como personas que van a poder interactuar en mercados digitales más libres, donde haya realmente una competencia y no simplemente un conjunto de monopolios que se repartan diferentes partes del mercado. Se supone que por estas dos partes, la de consumidor y la de ciudadano, los ciudadanos de la Unión Europea van a poder vivir más libremente, ¿no?, en estos espacios digitales. Habrá que ver, sin embargo, en qué medida la ley consigue implementarse, porque estamos hablando de una escala que no tiene precedentes en ninguna parte del mundo. ¿Y cómo va a impactar a las grandes tecnológicas o cómo ya las ha impactado tanto en materia económica como en sus políticas? Bueno, las plataformas, digamos que se construyen sobre un modelo de negocio que no tiene muchos incentivos a cambiar para cumplir esta serie de regulaciones. Digamos que la minería de datos a gran escala como modelo de negocio evidentemente choca con los derechos a la privacidad de los consumidores, de los usuarios en este caso, ¿no? Entonces, digamos que las empresas lo que tienen que asumir es un nuevo status quo en el cual sus intereses comerciales tienen que tener
establecer los límites puestos en los cuales empiecen los derechos de los ciudadanos. Y esto va a suponer determinadas pérdidas para las empresas económicas que se supone que tendrían que ser ganancias en términos de salud democrática y también de higiene en la naturaleza del mercado como algo realmente competitivo y transparente para los ciudadanos. Pues Iago, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Gracias a ustedes. Cambiamos de tema porque tras meses de retraso, finalmente Suecia ingresó oficialmente a la OTAN. Los representantes de Estocolmo depositaron en Washington el documento de acceso a la Alianza Atlántica. El primer ministro sueco Ulf Kristersson se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y certificó la histórica adhesión. Dijo que busca que con esta adhesión, Suecia busca proteger su libertad y democracia. El próximo lunes tendrá lugar la ceremonia de izada de bandera de Suecia en la sede de la Alianza. Así, Estocolmo se convierte en el miembro número 32 del bloque. Hoy Suecia es un país más seguro que ayer. Tenemos aliados, tenemos respaldo, tenemos seguridad en la Alianza de Defensa Occidental y nuestra parte del mundo también es más segura ahora y para las generaciones futuras. La membresía en la OTAN es la continuación lógica de la política de seguridad que Suecia ha seguido en la práctica durante muchas décadas. Solos no somos fuertes y la seguridad de Suecia está íntimamente ligada a los acontecimientos en el mundo que nos rodea. Cambiamos de tema porque el Consejo Constitucional de Senegal confirmó el 24 de marzo como fecha de las elecciones presidenciales. El anuncio llega en medio de la incertidumbre que se había apoderado del país desde principios de febrero, cuando el presidente Macky Sall decidió posponer los comicios, generando fuertes protestas y enfrentamientos en la nación africana. La fecha me parece demasiado cercana. Se podría haber pospuesto un poco más para que la campaña electoral transcurra lo mejor posible. Como todos los senegaleses, hoy nos sentimos aliviados de haber resuelto este problema que nos estaba causando tantas divisiones. Por supuesto que creará algunas dificultades. Justo es el Ramadán y este mes no tiene nada que ver con los demás. Durante este bendito mes, el país no funciona de la misma manera. La temperatura del planeta sigue aumentando. La Agencia Meteorológica Europea Copernicus reveló que el pasado mes fue el febrero más cálido desde que se tienen registros. El observatorio también alertó que nunca antes fueron reportadas temperaturas tan altas en la superficie de los océanos. Un hecho preocupante, ya que los mares juegan un papel clave en la mitigación del cambio climático. Más en el informe de William Gasso. El mes pasado fue el febrero más cálido según la Agencia Climática Europea Copernicus. Con un promedio de 13.54 grados Celsius, febrero de 2024 superó en 0.12 grados el pasado récord del mismo mes reportado en 2016. Un dato que también ubica esta temperatura 1.77 grados por encima del nivel promedio para el periodo de referencia preindustrial. Esto significa que febrero ha sido inusualmente cálido, pero también es importante contextualizarlo y efectivamente los últimos 9 meses, pues cada uno de ellos ha sido a su vez el más cálido registrado. La otra observación preocupante se refiere a las temperaturas de los océanos. Copernicus informó que se registró un nivel promedio de 21.06 grados Celsius en la superficie del mar, un número récord, un calentamiento con consecuencias. Temperaturas más altas significan impactos sobre la vida marina y fenómenos climáticos más extremos. Esta alza en los termómetros se explica en parte por el fenómeno El Niño. Este año ha habido posiblemente una serie de causas. Una es El Niño. Hemos experimentado El Niño durante el verano, el otoño y el invierno, y ahora estamos asistiendo al descenso de la temperatura en el Pacífico tropical, hacia el estado neutro que esperamos que prevalezca al final de la primavera. El aumento de la temperatura de los océanos también es una mala noticia para el clima, ya que juegan un papel clave en la absorción del CO2. Los científicos advierten, 2024 podría ser el año más caliente nunca registrado. Cole Brauer se convirtió en la primera mujer estadounidense en dar una vuelta al mundo a vela, sola, sin escalas y sin asistencia. La joven deportista finalizó el Global Solo Challenge tras 130 días en el mar, en los que recorrió 26.000 millas náuticas. Partió de A Coruña, en España, el 29 de octubre y regresó a esta ciudad. Fin del informativo, gracias por su sintonía.